Buenas tardes. Yo creo que vendrá alguna persona más, como ocurrió en las conferencias anteriores, pero por respeto a las personas que ya están presentes y por cumplir con los horarios establecidos para este ciclo de conferencias, vamos a iniciar la sesión de hoy. Pues como en las sesiones anteriores, tengo que dar las gracias a todos los presentes y tengo que realizar un agradecimiento público al RIDEA, a su director y a su comisión quinta, la Comisión de Ciencias, por facilitar esta convocatoria. Y tengo que decir que un ciclo de conferencias denominado Transferencias Sanitarias Balance de 20 años requiere unas breves palabras introductorias para resaltar de cara a la sociedad que ese largo tránsito desde el INSALUD hasta el Servicio Autonómico de Salud, con sus problemas y sus consecuencias, sus logros, ha sido uno de los procesos políticos más apasionantes y relevantes que se han vivido en la construcción del Estado autonómico, con la cesión de las principales atribuciones que forman uno de los pilares del Estado de Bienestar. El 31 de diciembre de 2001 concluía la vigencia del sistema de financiación de competencias comunes, la de los servicios sanitarios y los servicios sociales, y en ese punto se inicia una descentralización, la que se ha podido y se ha querido alcanzar, cuyas bondades, de forma general, hasta hace unos meses no se ponían en duda, al menos de forma pública y notoria. Hoy, tras la cruel pandemia, es en el ámbito asistencial y gestor, lo hemos comprobado en las 3 conferencias previas, un ruido de fondo que probablemente no cederá. La forma en que se logró ha dado lugar en sus primeros 20 años a un gran conjunto de éxitos. Los principales, según se ha resaltado en las semanas anteriores, la modernización de la asistencia, la extraordinaria dotación de medios y la creación de una red sanitaria puntera en nuestro país. Hoy necesitada indiscutiblemente, también se puso de manifiesto, de una reforma profunda. Otras ventajas posibles, controvertidas, serían la capacidad de innovación, la mejora de la eficiencia, una supuesta mayor conciencia del coste y una mejor rendición de cuentas por parte de nuestro sistema sanitario, de los gestores de nuestro sistema sanitario. Y frente a eso, a lo que es también una experiencia de distancia entre algunos objetivos y sus logros, además de una gran cartera de incumplidos que nos ha ido exponiendo los consejeros o ponentes de las semanas pasadas. Ante un horizonte de recesión económica, de altísimo endeudamiento, como se nos explicó hace una semana, con una evolución demográfica que lleva a poblaciones cada vez más envejecidas y con un sistema descentralizado de provisión de servicios, todos, creo que todos, según hemos comprobado y oído, todos atisbamos enormes dificultades para el sostenimiento de un sistema de salud universal, público y de calidad. Desde nuestro punto de vista y por lo que llevamos oyendo en este salón, para encontrar las mejores soluciones es preciso, y enumero algunas notas de las que pude tomar la pasada semana, realizar un diagnóstico certero de la situación actual del gasto sanitario, analizar correctamente sus determinantes, establecer la etiología de sus desviaciones, realizar un ejercicio de prospectiva sobre los efectos de determinadas políticas de contención del gasto y de cambios en el sistema de provisión. En definitiva, las soluciones que se vayan manejando solo se harán eficaces cuando su implantación se base en un conocimiento informado. Todo esto se ha ido desgranando en las 3 semanas de este ciclo de conferencias que hemos escuchado hasta hoy, que acoge el Real Instituto como una muestra de su preocupación por nuestra tierra, su conocimiento y por las circunstancias de nuestro sistema sanitario. Hoy vamos a escuchar la conferencia Desarrollo de las transferencias sanitarias y retos actuales, cuyo ponente es el actual consejero, el principal responsable de nuestro sistema sanitario, Pablo Ignacio Fernández Muñiz, nacido en Avilés, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, que inició su trayectoria profesional, no lo sabía Pablo, como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés. Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo,
Se incorporó al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996. También ha ejercido como cirujano en el Hospital Valle del Nalón, del 97 al 2010, y en el Hospital San Agustín hasta el año 2016. Actualmente viene del cargo de director del área cuarta del Sistema de Salud del Principado, el área cuarta del SESPA, un área grande, muy compleja, muy complicada de organizar y de gestionar, que incluye pues, la gestión del Hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central de Asturias, una enorme responsabilidad. Es miembro del Comité de Bioética de España y del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, del SIBI, de la prestigiosa SIBI, y máster de especialización en patología mamaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en ecografía mamaria, máster en bioética de las universidades del País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Rovira y Virgili, máster en dirección y administración de empresas por la Universidad Camilo José Cela y máster en dirección y administración de empresas MBA y especialidad en gestión sanitaria por el IMF Business School. Querido Pablo, me alegro de verte, voy a seguir contigo en el estrado y esperamos con mucho interés lo que nos puedas decir del tema que estamos tratando y el balance que puedas hacer de estos 20 años. Encantados de que estés en el video. Gracias. Muchas gracias a ti, querido compañero, el doctor Venancio Martínez y yo, fuimos compañeros en la facultad y compartimos a lo largo de nuestras vidas muchos momentos. Pero muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al RIDEA, muchas gracias a los asistentes también. Espero no defraudarles y que sea interesante, o por lo menos que les induzca a ciertas reflexiones, las palabras que voy a compartir, las reflexiones que voy a compartir con ustedes. Es la última de las conferencias, ¿no?, de este ciclo de conferencias en las transferencias sanitarias, el balance de los 20 años. Han tenido ocasión hasta ahora de escuchar a ponentes pues, magníficos que han supuesto todos ellos, los tres, cambios muy profundos dentro de nuestra sanidad pública, desde diferentes puntos de vista y viviendo diferentes realidades, pero todos ellos han aportado muchísimo. Me siento muy orgulloso de haber cogido, ¿no?, precisamente el relevo en la Consejería de Salud de manos del primero de los ponentes, de Francisco del Busto. Fue muy fácil coger el relevo porque había hecho un gran trabajo, ¿no?, en estos últimos años. Precisamente quería comentar, para empezar, un matiz o una pequeña errata en el programa, y es que pone que soy consejero de Sanidad, pero precisamente aprovecho para hacer un comentario. Cuando comenzamos en esta legislatura cambiamos el nombre de la consejería, no es un tema menor, y lo denominamos, en vez de Consejería de Sanidad, Consejería de Salud. Lo hicimos así porque coincidía con los cambios que estábamos haciendo a nivel estratégico dentro de la consejería, y no queríamos simplemente tener esa visión desde fuera, que no se nos viera solo como la consejería que da la atención sanitaria, la Consejería de Sanidad, sino que queríamos tener una visión bastante más amplia de la salud. Una de las características de esta legislatura yo creo que ha sido profundizar, estamos hablando antes de que llegara la pandemia, de profundizar en los aspectos que tienen que ver no tanto con la atención sanitaria cuando la enfermedad ya está desarrollada, sino todo lo que tiene que ver con la salud pública, con la prevención de la enfermedad, con la promoción de la salud, con la atención comunitaria. Y también creamos una nueva dirección general para aglutinar todos los esfuerzos que se estaban haciendo en las diferentes políticas que tenían que ver con los cuidados en una sociedad tan envejecida como la asturiana, en la que muchas personas mayores no necesitan ni nuevos diagnósticos ni nuevos tratamientos, pero sí se puede beneficiar mucho de mejores cuidados. Una dirección general que es de cuidados, humanización y atención sociosanitaria. Todo esto antes de que empezara la pandemia. Cuando llegó la pandemia, la verdad es que
se hizo patente que habían sido decisiones en la buena dirección. Como decía, es para mí un honor participar en el ciclo de conferencias Transferencias Sanitarias Balance de 20 años que organiza el Real Instituto de Estudios Asturianos, aunque permítanme que me tome una licencia y este análisis lo centre en las últimas 4 décadas y no solamente en los últimos 20 años, precisamente por no olvidar ninguno de los cambios que se fraguaron a finales de los años 70 y en los 80, poniendo la base de lo que hoy conocemos. La sanidad fue, es y será uno de los principales ejes del estado de bienestar. Y en este sentido, el cuidado de la salud y la defensa de la sanidad pública de calidad como pilares básicos del estado de bienestar son aspectos irrenunciables para el gobierno del que formo parte. Estoy convencido de que garantizar estos derechos a las personas es una buena manera de defender la democracia, alcanzada por el trabajo y la lucha de muchas personas después de vivir en la carencia de muchos derechos que hoy tenemos por naturales en nuestras vidas, pero que no son naturales, sino fruto de decisiones de personas como herramienta de convivencia, como expresión de equidad y como requisito para ejercer la libertad. Me refiero, por supuesto, a la verdadera libertad, no a la de cañas y tapas que a veces se ve. Previamente podía haber buena voluntad individual de personas, caridad, incluso sistemas de beneficencia institucional, pero había una evidente carencia de derechos. Desgraciadamente, hoy, por diversos motivos, algunos en clave nacional y otros internacionales, vuelve a tener protagonismo la necesidad de defender la democracia y de defender los derechos humanos. Cuando desde un gobierno se invierte en salud, estamos hablando de una inversión que supone prosperidad económica, bienestar comunitario y cohesión social. Es por ello que la atención a la salud la podemos entender como una inversión pública y como tal es una prioridad de las acciones de este gobierno, tal y como se refleja históricamente en los presupuestos del Principado con una importante porción de las cuentas en nuestra comunidad autónoma. Precisamente estamos ahora en fase de negociación del proyecto de presupuestos. Probablemente esta misma semana se apruebe el proyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno y posteriormente procederemos a las comparecencias que todas las consejerías tenemos que hacer al respecto para llevar la tramitación parlamentaria y esperemos que se puedan aprobar estos nuevos presupuestos del 23 como se consiguieron aprobar los anteriores de esta legislatura. Como digo, en el Principado siempre ha habido una importante porción de las cuentas de nuestra comunidad autónoma que se dedicaron a la salud. Una tendencia que se mantiene en este anteproyecto de ley de presupuestos que esperemos que se apruebe y donde salud continúa siendo uno de los ejes, pero no, como digo, no podemos adelantar más acontecimientos y no puedo dar más detalles en este momento. Con esta visión política debemos recordar, por ejemplo, la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria mediante el Real Decreto 7/2018, que fue la primera medida del Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente, si recuerdan, de forma coherente con lo que en el Principado ya se estaba haciendo mediante mecanismos propios en lo que al marco competencial nos permitía. Probablemente Francisco del Busto les estuvo hablando de esto en la primera de las conferencias. Porque las personas y los derechos son dos de nuestras prioridades indiscutibles y precisamente este Real Decreto de 2018 fue un gran paso para revertir las decisiones políticas opuestas del Gobierno nacional previo, recordemos el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Políticas que se plasmaron en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes supuestamente para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, pero que realmente dinamitó la universalidad de la asistencia sanitaria con un recorte importantísimo de financiación, aminorando la participación en el Producto Interior Bruto en más de un 1%, al tiempo que se inició un proceso de descapitalización que amenazaba con destruir nuestro sistema sanitario público. Ante esta situación, en Asturias, como antes les adelantaba, se pusieron en marcha medidas para amortiguar esos recortes, asegurando la atención sanitaria a todas las personas que vivían en la comunidad autónoma, poniendo así la piedra angular para seguir avanzando y mejorando la salud y el bienestar de la población desde una perspectiva de equidad. Y aquí, permítanme hacer un inciso porque este término, equidad, está detrás de una de las grandes diferencias de las opciones políticas referidas a la salud.
pues frente a la máxima de dar más a quien más se lo merece, principio propio de un sistema paternalista oligárquico, o frente a la propuesta neoliberal por la que, ante la lotería de la vida, el Estado debe ocuparse solo de proveer el denominado mínimo decente, quedando el mayor confort o la mayor calidad en manos de la capacidad económica individual de cada uno. Otros abogamos en cuestiones de salud por priorizar dar más a quien más lo necesita, núcleo del concepto equidad, y que algunos llaman despectivamente buenismo, lo habrán oído muchas veces, y que yo afirmo que es una cuestión ética, política y sí, también técnica y con evidencia científica, aunque para desarrollar más este aspecto de la cuestión debería dedicarse otro día una ponencia de un especialista en salud pública. Pero sí, consideramos necesaria la perspectiva de equidad porque entendemos, y así lo recoge el Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030, que esta mejoría ha de ser individual y colectiva de las personas y de las poblaciones, y supone un trabajo ordenado y riguroso entre diferentes administraciones e instituciones y la ciudadanía. Obviamente, esta tesis se pone a prueba y se hace evidente en estos casi 3 años ya de crisis sanitaria, con una situación tan extrema como la que todas y todos hemos sufrido, donde fue necesario el compromiso de todas las personas, cada cual desde su responsabilidad, pero incumbiendo literalmente a todo el mundo, y donde se vio que todo va mucho mejor cuando todas las personas cuidamos de todas. Pero para llegar a la actualidad es necesario conocer de dónde venimos y recordarlo. Es importante repasar, aunque sea de manera muy resumida, cómo fueron los pasos dados para llegar a lo que hoy tenemos y conocemos, y que siendo mejorable debemos defender para que no pierda su esencia como asistencia sanitaria en condiciones de universalidad, de equidad, de accesibilidad social y territorial y de calidad. Echando la vista atrás, debemos recordar la situación de la sanidad asturiana en los años 70, que al igual que en el conjunto de España se basaba en un sistema sanitario mutual, sostenido con las cotizaciones de la Seguridad Social, con millones de personas sin más cobertura sanitaria que la denominada beneficencia, ya fuera esta estatal, provincial o local, una situación impensable 4 décadas después, pero que es importante darle hoy visibilidad para saber de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. La primera parada de este viaje en el tiempo, imprescindible para el cambio del marco normativo, la tenemos en la Constitución Española de 1978, en su artículo 43, que dispone: 1. Se reconoce el derecho a la protección a la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Y 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Y en el marco de nuestras competencias aparece en nuestro Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias el artículo 11 de la Ley Orgánica 7/1981, que atribuye a nuestra comunidad autónoma las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene y coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, que entra en vigor en 1982 y posteriormente, en 1999, también recoge la competencia en la ordenación farmacéutica. Por otra parte, otro hito histórico a recordar es que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata de septiembre de 1978, convocada por la Organización Mundial de la Salud, se establecía la necesidad de una atención integral, integradora, continua, accesible, multidisciplinar, participativa y de calidad. Y así se hacía constar firmemente la salud como estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, siendo considerada como un derecho humano fundamental. También se acuerda que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. Se establece que la atención primaria de salud comprende, cuando menos, la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención,
la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, así como, obviamente, el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes y el suministro de medicamentos esenciales. Alma Ata fue realmente un hecho revolucionario cualitativo para la atención a la salud a nivel mundial, fue un antes y un después. Con la llegada del Partido Socialista Obrero Español al gobierno en 1982, en el primer gobierno de Felipe González, se pone encima de la mesa la creación de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, en el que la atención a la salud se concibe ya en nuestro país como un derecho ciudadano que es preciso hacer efectivo, organizativa y financieramente. Y es así como se desarrolla la normativa que iba a posibilitar la gran reforma de la sanidad en España. En concreto, debo referirme, por un lado, al Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984, también a la Ley de Incompatibilidades de 1985 y especialmente a la Ley General de Sanidad de 1986, que, como bien saben, fue promovida por Ernest Lluch, que fue asesinado por miembros de la banda terrorista ETA por defender el diálogo y la convivencia el 21 de noviembre del año 2000, es decir, hizo unos días 22 años de aquel asesinato. En este contexto, en Asturias se produce un hecho que marcaría el futuro y permitiría dar el salto más relevante de su historia a la sanidad asturiana: el acuerdo de colaboración y cooperación entre los gobiernos autonómico y central para desarrollar la reforma sanitaria. Sin duda, una de las normas eficaces que se mantuvo en el tiempo fue el Real Decreto 137/1984, el Decreto de Estructuras Básicas de Salud. Precisamente gracias a este decreto se debieron los efectos de colaboración institucional a la que anteriormente me he referido, pues es donde se establecía la planificación y ordenación de los servicios asturianos, fijando las cabeceras de las zonas básicas de salud y de las áreas sanitarias, estableciendo ya por entonces las 8 áreas sanitarias que conocemos hoy, que a su vez se dividía en un número variable de zonas básicas de salud según la población y en la medida de lo posible respetando los límites municipales. En este mismo 1984, Asturias da un importante paso al realizar uno de los primeros mapas sanitarios de todo el país, un documento administrativo y de planificación que pretendía ya entonces detener la despoblación de las alas y del interior, descentralizando y creando servicios en todo el territorio para fijar población y valorando las distancias en el tiempo para recorrerlas, es decir, las isocronas, en vez de los kilómetros de carretera sobre un plano, elaborando por tanto un mapa sanitario teniendo en cuenta la mayor accesibilidad de la población a los servicios sanitarios existentes o previstos en cada área sanitaria, publicado en el Decreto 112 de 1984 del Principado de Asturias. En este repaso al legado de las transferencias sanitarias debo mencionar la reforma de la atención a la salud mental que se desarrolla en Asturias, que incide en un acuerdo para colaborar en la desaparición de un modelo estructurado en manicomios hasta entonces, lo que fue toda una revolución de la salud mental en aquel momento, pasando del modelo de los manicomios al modelo de la atención comunitaria, donde el objetivo principal es que el paciente se recupere y que fue ejemplo a seguir por otras comunidades. Precisamente este desarrollo de la atención comunitaria de salud mental coincide con el plan de reformas en marcha, favoreciendo la integración de este modo de atención en el conjunto del sistema sanitario, creando progresivamente unidades de hospitalización en hospitales de pacientes agudos de salud mental y colaborando en la creación de centros de salud mental de la comunidad, así como de otros dispositivos intermedios. De este modo se realizó una reconversión de los servicios existentes, creando una nueva y compleja estructura de servicios escalonados en cada una de las áreas asistenciales, formada por un centro de salud mental con equipos diferenciados de salud mental infantil y también por las referidas unidades de hospitalización de enfermos agudos ubicados en los hospitales generales comarcales, además de los hospitales de día, centros residenciales de mediana estancia y residencias protegidas. En cuanto al desarrollo del entonces nuevo modelo de atención primaria, una vez más fue clave la intensa colaboración del Gobierno de Asturias, que propició la disponibilidad de espacios y la construcción intensiva de centros de salud y consultorios.
Esto supuso un aumento de las plantillas de medicina de familia y de enfermería, con la incorporación de profesionales a jornada completa que antes no había, que ya estaban en el sistema, y multiplicó también el tiempo de dedicación, mejorando mucho la calidad de la asistencia, pues de año en año fue creciendo de manera exponencial en cuanto se fue desarrollando este nuevo sistema organizativo. De esta manera se comenzó la andadura para el sistema sanitario que hoy conocemos, una organización en la que seguimos trabajando para fortalecer cada una de las arterias que componen la red pública asturiana, que a lo largo de estos casi 3 años de pandemia y en momentos de máxima tensión ha demostrado contar con un robusto sistema. Esa apuesta por un sistema sanitario público robusto ha venido avalada por la aprobación de la Ley del Principado de Asturias 7/2019 de 29 de marzo, la Ley de Salud, con la finalidad de establecer el marco del sistema sanitario asturiano futuro, cuyos principios rectores son mantener y consolidar el desarrollo de un modelo sanitario universal, de calidad, equitativo, sostenible, con la mayor capacidad de prestaciones y servicios, con los ciudadanos como centro de referencia de todas las actuaciones, y sin olvidar que alcanzar estas metas es solo posible con una gran implicación de sus profesionales y una óptima gestión de recursos. Esta ley, entre otras cosas, viene a sustituir a la importante Ley del Principado de Asturias 1/1992 de 2 de julio, por la que se creaba el Servicio de Salud del Principado de Asturias y que se completa con la transferencia de competencias en materia sanitaria del Estado a la comunidad autónoma, que culminó en el año 2001 por medio del Real Decreto 1471/2001, con el traspaso al Principado de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud asumidas desde entonces por el SESPA. La sanidad en estas 4 décadas ha evolucionado acorde con la sociedad, intentando adelantarse y anticiparse en muchas ocasiones a los problemas que se presentan. De hecho, conceptos o expresiones tan importantes hoy como la medicina personalizada, el empoderamiento del paciente, la cirugía robótica o la terapia génica estaban lejos de ser utilizados en 1978. Y desde luego, los determinantes de salud, la relevancia de la salud pública, la cronicidad o los cuidados no tenían entonces el protagonismo que hoy nos merecen. Y hoy, por suerte, todos estos términos forman parte ya del día a día del sector sanitario. Incluso en la actualidad, con la pandemia, en la que la salud pública ha sido la protagonista en la gestión de la crisis sanitaria, se ha dado la circunstancia de que expresiones como epidemiología, pandemia, onda epidémica, PCR, incidencia acumulada, variantes del coronavirus, desgraciadamente entraron a formar parte del vocabulario cotidiano de la ciudadanía. El avance y la mejoría también se ha experimentado en el número de profesionales, las especializaciones o las inversiones en sanidad. En nuestro caso, como saben, Asturias es la comunidad autónoma que más invierte por habitante tras el País Vasco, siendo la situación una situación especial por contar con un régimen foral. Y es que no serviría de nada pensar en el fortalecimiento del sistema del bienestar si no se apuesta en el presupuesto por la potenciación de los servicios públicos, proporcionando a la ciudadanía una atención de calidad, seguridad e innovación, e incluso, más allá del presupuesto, añadiendo a lo cuantitativo también lo cualitativo, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de hacer de la salud algo presente en todas las políticas y en todos los sectores. También quiero y debo referirme al aumento de esperanza de vida como causa y como consecuencia, un aspecto que propicia la necesaria evolución de la atención a la salud, que, como decía, nos lleva a adaptarnos a las necesidades de la población. En el año 1978, la esperanza de vida en Asturias estaba en los 74,11 años, y con datos de 2021, los últimos publicados, se ve cómo la esperanza de vida se incrementó de manera importantísima, siendo la media de la esperanza de vida al nacer en Asturias en el año 2021 de 82,74 años. Un incremento de más del 10% desde 1978. Con un máximo de 82,83 años en 2019, una disminución de unas décimas con la llegada de la pandemia en el año 2020 y un aumento de nuevo en el año 2021 hasta la cifra comentada.
Precisamente la pasada semana el Ministerio de Sanidad publicó el último informe que analiza la media de edad a la que se produce el fallecimiento de los españoles, y en este sentido se objetiva un dato bien interesante, y es que con los efectos de la pandemia en el Principado de Asturias se acortó la esperanza de vida un 50% menos que en el resto del territorio nacional. Cuestión esta que se debe tener muy en consideración, más en una población como la asturiana, que, como antes les adelanté, cuenta con un alto índice de envejecimiento, la tasa más elevada de todo el territorio nacional, y, como decía, que también debe ser causa evidente de una necesaria adaptación de nuestra realidad. Una realidad demográfica que nos lleva a poner en primer plano la importancia de los cuidados, especialmente con la pandemia, donde la gente con más edad ha sido la más vulnerable y con la que se ha puesto de manifiesto también la importancia de la coordinación sociosanitaria, cuestión en la que ya se venía trabajando en los años previos y para lo que afortunadamente se había creado unos meses antes de la aparición del nuevo coronavirus la comentada anteriormente Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. También he de referirme a los nuevos derechos que se ofrecen a la ciudadanía, proporcionando, como una de las líneas estratégicas de este Gobierno, y que ya se habían potenciado en anteriores legislaturas, una atención sanitaria de calidad a las personas ante el proceso del final de la vida, garantizando en todo momento la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, respetando sus deseos, prioridades y valores, con atención especial a la intimidad y confidencialidad y, por supuesto, a la dignidad de la persona. Y para lo que se han venido desarrollando los cuidados paliativos como muestra de madurez en los que se sigue trabajando en su mejora, tanto desde el punto de vista estratégico como operativo. Y lo que puede afirmarse con ello que tanto en Asturias como en España los logros de los últimos decenios y las políticas solidarias y de cobertura universal nos han permitido disfrutar de los beneficios de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos y que culmina incluso con el reconocimiento de un nuevo derecho recogido en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. Una modificación legal que asienta sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas y que son así recogidos en la Constitución española, de un lado los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad, y para ello los legisladores han optado por su despenalización y regulación de determinados supuestos sujetos a garantías que salvaguarden la absoluta libertad de decisión solo cuando se dan unas determinadas circunstancias recogidas en la norma. En el Principado llevamos muchos años trabajando en la línea de mejorar para garantizar una atención sanitaria de calidad a las personas ante el proceso del final de su vida, con unos profesionales del servicio de salud sensibilizados que proporcionan una atención efectiva a las personas y sus familiares o personas cuidadoras, poniendo en marcha todos los recursos disponibles para que las personas que lo precisen reciban cuidados paliativos y un tratamiento adecuado para hacer frente a los síntomas físicos, al dolor, a los problemas emocionales y también sociales y a los aspectos prácticos como la ubicación del lugar elegido por el paciente para su atención, proporcionando soporte emocional también a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o allegados para que se facilite la elaboración del duelo. Y fruto de este trabajo se aprueba la Ley del Principado de Asturias 5/2018 de 22 de junio sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, donde, como bien saben, se regulan los derechos que corresponden a las personas en tales circunstancias, también los deberes del personal del ámbito sanitario y social que atienden a la persona durante este proceso y las garantías que los centros e instituciones sanitarias y de servicios sociales en los que se presta la asistencia sanitaria están obligados a proporcionar tanto a las personas enfermas como a los profesionales. O también, muy importante, se ha aprobado el Decreto 63/2020 de 16 de julio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Observatorio de Muerte Digna, así como las comisiones de mortalidad de las áreas de salud. En otro orden de cosas, en lo que se refiere a recursos e infraestructuras,
Hay una clara política de mejora continuada de la situación de los centros asistenciales, tanto en la mejora de las infraestructuras físicas como en los equipos que favorecen la atención a los pacientes y el trabajo de los profesionales. En este sentido, un año clave para la sanidad asturiana es 2014, en concreto el 14 de junio, cuando se inaugura el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, en ambos aspectos una infraestructura de vanguardia con un equipamiento de última generación, al servicio de unos profesionales excelentes, que facilitara el mayor valor añadido posible a sus actos clínicos en beneficio de la calidad de la atención a las personas que vivimos en Asturias, y con una apuesta por un sistema organizativo en el que calaba el concepto de la gestión clínica, y algo que fue muy difícil para todos en el momento de su implantación, como la digitalización, y que tras superar esta fase con éxito consiguió sus objetivos con creces gracias a su desarrollo inteligente, adaptando a las necesidades de profesionales asistenciales y gestores, que se realizó con la indispensable participación de todos ellos. Participación que conocí en primera persona los años que tuve la responsabilidad de la dirección del hospital y que puedo calificar de activa, entusiasta y modélica por todos ellos. De hecho, fueron bastantes los que acudieron a Luca a conocer las soluciones ideadas para los diferentes procedimientos. A la memoria me vienen responsables y profesionales de centros españoles de prestigio, como por ejemplo el Hospital de la Paz o el de Son Espases, y también de países como Bélgica, de Suecia, de Canadá o también de Nueva Zelanda. Sin duda, este hecho marca un antes y un después, como decía, convirtiéndose en el centro de referencia de la comunidad autónoma. Pero no solo se abrieron las puertas del buque insignia de la sanidad pública en el Principado en aquellos momentos, sino que además, en esos mismos difíciles momentos, se pudo abrir otro centro hospitalario. Me estoy refiriendo al Hospital Universitario Álvarez Builla, con cabecera en Mieres, en el área sanitaria séptima, en una clara apuesta por la calidad y la mejora de los centros de la red pública, a pesar del contexto económico desfavorable de una gran crisis financiera durante esa época. Con el tiempo creo que ya nadie pone en duda, se puso en aquel momento, pero creo que ya nadie pone en duda que fue una decisión del gobierno autónomo mucho más inteligente que la de los recortes impuestos desde el gobierno central de aquella época y que todavía hoy nos están afectando en muchos aspectos, como por ejemplo el déficit de médicos en múltiples especialidades. En los momentos duros hay que tomar decisiones difíciles, pero siempre hay que hacerlo con las cruces largas. En el mismo sentido, en este año 2022 se ha dado un paso muy importante para la sanidad asturiana. Me estoy refiriendo al inicio de las obras de la primera fase de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, el área sanitaria quinta. El pasado 19 de agosto se han iniciado las obras, que suponen una inversión de 79 millones de euros y un plazo de ejecución de 29 meses. Esta actuación contempla la construcción de un nuevo edificio que casi duplicará la superficie actual, que será el epicentro de la actividad asistencial y aplicará un modelo de alta resolución. Entre otros servicios albergará urgencias, consultas externas, los bloques quirúrgicos, la unidad de cuidados intensivos, los laboratorios, la farmacia, esterilización, diálisis y hospital de día oncohematológico. Contará con 4 plantas asistenciales, un semisótano y sótano. Además, incluirá 2 interplantas técnicas que facilitarán el mantenimiento de las instalaciones sin tener que acceder a la zona asistencial. Se trata de un nuevo concepto de la arquitectura de los hospitales. Pero también debo enumerar nuevas infraestructuras en atención primaria, con conceptos actuales de los consultorios y de los centros de salud, con más espacio para la atención en el embarazo y la preparación al parto, o para la salud bucodental, o para la rehabilitación en los centros de salud, o para la educación y la formación, incluso para la participación ciudadana en el fortalecimiento de la atención comunitaria. Pienso en algunos buenos trabajos de los últimos años, como el consultorio de Coyoto, de la legislatura pasada, o el centro de salud de los Campos en Corbera, o los nuevos centros que pronto serán una realidad, como el de Nuevo Roces en Gijón, el de Sotrondio en San Martín del Rey Aurelio, o el de Pola de Lena, por citar algunos ejemplos. O múltiples actuaciones de mejora y de eficiencia energética, como en el consultorio de Degaña, el de Tormaleo en Ibias, el de San Martín del Viña en Codillero, o el de Sames en Amieva.
Por lo tanto, atendiendo a la zona urbana, pero también atendiendo a la zona rural. ¿Y qué decir de los profesionales? Asturias es una comunidad referencia en formación. Son muchos los profesionales de otros territorios del país que optan por el Principado para realizar su especialidad. Y en este sentido, desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias se está trabajando para mejorar sus condiciones y fidelizar a nuestros profesionales, así como para hacer más atractiva la opción de quedarse a trabajar en Asturias. En cuanto a la formación de especialistas sanitarios, se están recuperando las plazas que se ofertan, aspecto esencial ante la falta de profesionales con la que ahora no solo Asturias, sino también en toda España nos estamos viendo inmersos fruto de malas decisiones de recortes en tiempos pasados a los que ya me he referido. Y no es un reproche cuando hablo de ello, creo que es una necesaria visión etiológica, como antes nos recordaba Venancio Martínez, para tomar decisiones que reviertan su situación. Y creo que ante este punto debo visibilizar el papel docente y de búsqueda de la mayor calidad de los conocimientos de la formación especializada que se realiza en Asturias. Es importante también pararse y señalar otras leyes autonómicas relacionadas con aspectos específicos de la protección de la salud y de la atención sanitaria. Antes del citado traspaso de competencias, además de la Ley 1/1992 de 2 de julio, se había promulgado la Ley del Principado de Asturias 11 de 1984 de 15 de octubre de salud escolar. Y con posterioridad fueron promulgadas la Ley del Principado de Asturias 1/2007 de 16 de marzo de atención y ordenación farmacéutica y la Ley del Principado de Asturias 4/2015 de 6 de marzo de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas. De ellas me gustaría señalar la Ley de Salud Escolar, pues en Asturias fue muy relevante, ocupándose por supuesto de la inspección y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias de los centros, pero sobre todo por centrarse en la educación para la salud y en las acciones preventivas. Precisamente una de las cuestiones más importantes que se tuvo en cuenta desde el inicio en materia sanitaria de nuestra comunidad autónoma fue poner en valor la necesidad de proteger y prevenir todos aquellos aspectos relacionados con la salud escolar. Y por ello, como decía, en el año 1984, desde el Principado se aprobó esta ley, si bien han pasado ya casi 40 años y toca que se apruebe una nueva que la sustituya para seguir avanzando en estos aspectos, y en ello estamos trabajando. Esperemos que en poco tiempo podamos ya llevarla a la Junta General del Principado. Pero como decíamos, hoy es un día para hacer memoria, poner en valor todo el camino que se ha andado para llegar a la red sanitaria pública que hoy tenemos y sobre todo para mirar al futuro. Pero también es momento para agradecer la labor de todo el sector, tanto de los artífices de la evolución de la sanidad asturiana en estas décadas. Han tenido ocasión de escuchar a algunos de estos artífices, también hay otros, en sus vertientes estratégicas, tanto a técnicos como a los equipos de responsables que pasaron por la Consejería Operativa y Asistencial, y también la operativa, tanto a los equipos directivos y técnicos de la gestión como a los profesionales asistenciales, y especialmente por la labor realizada durante estos casi 3 años de pandemia. Una red que en todo su conjunto lo ha dado todo, me consta, para hacer frente a la incertidumbre que se ha vivido. Ante la repentina y rapidísima evolución y diseminación mundial de esta crisis sanitaria por un nuevo coronavirus, la gran labor realizada en todos estos años previos, con una clara apuesta por la importancia de los servicios públicos, hizo posible que nos pudiéramos enfrentar a este virus en las mejores condiciones posibles. No cometamos el error de creer que la evolución del sistema sanitario en Asturias o en España desde los años 70 hasta ahora ha sido una cuestión de evolución natural, porque no es así. Ha sido el fruto de planificación y de decisiones cruciales en momentos muy difíciles, y afortunadamente han seguido el camino que conocimos y no otros, y tiene el fruto que conocemos y no otros. Y por ello lo tenemos a disposición de todas y todos, independientemente de la condición social o económica, pero podía perfectamente no haber sido así. Son ya varias las ocasiones que me he referido a la actual pandemia, pero la situación lo requiere, y porque ha sido un continuo y duro examen también.
Y la verdad es que el sistema sanitario asturiano en varios momentos y aspectos de la pandemia ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Una calificación en la que todos y todas hemos contribuido. Ha sido un trabajo conjunto de sectores diferentes, no solo del sector sanitario, porque no solo debemos actuar sobre los síntomas, sino que debemos actuar sobre la raíz de los problemas. No se trata solo de buscar tratamientos sintomáticos, sino ser incisivos en medidas que vayan a la causa. Este es el reto de la Consejería de Salud. No ha de consistir solamente en una serie de iniciativas propuestas desde nuestra consejería, sino que ha de ser un plan que se articule con propuestas de otras administraciones y por ello ha de engarzarse perfectamente y ser coherente con, por ejemplo, otros planes vigentes en otras consejerías como el Plan Demográfico, el Plan Estratégico de Igualdad, el Plan para la Infancia, estrategias sociosanitarias o actuaciones en el ámbito medioambiental, solamente por citar algunos ejemplos. Es importante tener en cuenta que el centro de salud o el hospital, con su gran importancia, no son el único factor importante en la salud de la población. La labor de las corporaciones municipales, de otros sectores de la administración, de las escuelas o de las asociaciones ciudadanas son también fundamentales. Tras este repaso de los avances conseguidos cumpliendo el derecho a la protección a la salud, por cierto, derecho no explícitamente fundamental, aunque sí indirectamente en determinadas circunstancias, quizá en España fuera de interés que, como en algunos países de nuestro entorno, se reconociera explícitamente el derecho fundamental a la salud, como se abogaba en Alma Ata, pero ese es un tema que debería ser tratado monográficamente, quizá con una visión pluridisciplinar, sería muy interesante, puede ser un tema futuro para abordar aquí también en el RIDEA. Decía que tras este repaso de los avances conseguidos cumpliendo el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria en condiciones de universalidad, equidad, accesibilidad social y territorial y de calidad, vemos que las transferencias no han sido un problema cuando se ha sabido trabajar de manera coordinada, aprovechando las oportunidades de herramientas como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como la Comisión de Salud Pública, la Comisión de Recursos Humanos del Servicio del Sistema Nacional de Salud y múltiples foros sectoriales en los que se demuestra que lo más inteligente es trabajar en red, porque todas las comunidades autónomas del Ministerio compartimos la mayoría de los objetivos. Afortunadamente, ya quedaron atrás los tiempos en los que no se convocaban los órganos interterritoriales más que lo estrictamente indispensable para cumplir la norma y desde hace años trabajamos de otra manera. Ahora toca mirar al futuro y en este sentido estamos dando pasos para incrementar nuevas prestaciones dentro de la cartera de servicios en la red sanitaria pública. Así, el pasado mes de junio, el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, ha sido designado como centro para la administración de las terapias CAR-T del Sistema Nacional de Salud. Sin duda se trata de un gran paso en el que se llevaba tiempo trabajando, con un esfuerzo que evidencia la importancia de que el Principado cuente con estos tratamientos y todo ello ha sido posible gracias al altísimo nivel y el compromiso de los profesionales del servicio de salud, que permite que la comunidad disponga de estas terapias de última generación. Tras haber conseguido en junio la acreditación para la administración de los tratamientos CAR-T, el UCA incorporará nuevas prestaciones con terapias avanzadas y medicina personalizada, que redundarán en una mayor equidad, seguridad y calidad al servicio de la ciudadanía. En este sentido, el Principado avanza en la aplicación de la medicina personalizada con la compra de una plataforma de fabricación celular. En el mes de septiembre se aprobó un gasto cercano al $500.000 de euros para la compra de este equipo destinado a la unidad de inmunoterapia del centro, que se ubicará en la sede del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado, el ISPA, pues tendrá un uso asistencial y también dará nuevas oportunidades a la investigación en Asturias. En la misma línea se encuentra la plataforma proteómica del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, ya funcionando, que supondrá un avance progresivo en materia de salud, dando así un paso cualitativo en los tratamientos basados en la medicina del siglo XXI adaptado a las nuevas tecnologías. Concretamente, este hito se enmarca dentro de las 17 líneas de actuación a desarrollar por el ISPA en su Plan Estratégico 2022-2025, un hito establecido para finales de este año
y que con el esfuerzo de todas las administraciones implicadas se hizo ya realidad, adelantándonos unos meses a la fecha establecida. Otra de las innovaciones a la que estamos asistiendo y que está en camino de sumarse a las herramientas de las que disponen nuestros cirujanos de diversas especialidades para mejorar el desempeño de su excelente trabajo es la cirugía robótica, que nos permitirá desarrollar y realizar procedimientos mínimamente invasivos en ámbitos como la urología, la cirugía general, el aparato digestivo o la ginecología fundamentalmente, pero también en otros campos quirúrgicos. Dos nuevos equipamientos para los que acabamos de aprobar el Consejo de Gobierno del pasado viernes una inversión de 13 millones de euros hasta el año 2027, con lo que podremos contar con ellos ya en los próximos meses, tanto en el UCA como en el Hospital Universitario de Caueñes. Mayor calidad para los pacientes y mayor atractivo también para los profesionales. Además, la renovación de la alta tecnología es una realidad que viene de la mano también del Gobierno de España por el Plan de Inversión de Alta Tecnología conocido como INVEAT, financiado con fondos Next Generation EU, que permitirá la mejora diagnóstica y posibilidad de actuación en estadios más tempranos para enfermedades sobre todo oncológicas, neurodegenerativas, crónicas y cardiovasculares. Sin lugar a dudas, con ello se va a dar un salto en la calidad de la atención diagnóstica y terapéutica que redundará en una mejor atención al paciente y en el campo de la investigación, con previsibles resultados en incremento de supervivencia y de calidad de vida. En el caso del Principado, se superarán los 24 millones de inversión en alta tecnología en toda Asturias hasta finales del 2023. 12,9 millones de euros corresponden al Plan INVEAT, mientras que el Ejecutivo Autonómico aportará 2,7 millones más para otros nuevos equipos de alta tecnología y otros 8,7 millones para obras relacionadas con la instalación de estos equipamientos. Así se renovarán 5 equipos, 3 escáneres y 2 resonancias, y se adquirirán otros nuevos 12 equipos, escáneres, resonancias, tomografía por emisión de positrones, hemodinámica y más equipos de alta tecnología que ampliarán la capacidad diagnóstica y terapéutica en 7 centros sanitarios del Principado. Una de las peculiaridades del Plan INVEAT en Asturias es que también llega a la atención primaria. Me estoy refiriendo al Centro de Salud Puerta de la Villa de Gijón, que va a contar con 2 equipos de alta tecnología, un escáner y una resonancia magnética, que estarán disponibles no solo para los especialistas hospitalarios, sino que a través de protocolos y circuitos específicos también mejorarán la accesibilidad de las indicaciones para los especialistas de medicina familiar y comunitaria. En el mismo sentido, se está trabajando para aumentar el catálogo de pruebas diagnósticas en atención primaria, además de apostar por las consultas virtuales colaborativas entre los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria. Todo ello redundará en una mejora para la salud de las personas que vivimos en Asturias. Por otra parte, relacionado también con la atención comunitaria y más ampliamente con la salud pública, las diferentes políticas realizadas a nivel nacional, autonómico y local en materias como medio ambiente, igualdad, trabajo, servicios sociales, economía o refuerzo de sistemas públicos son fundamentales para mantener la salud de una comunidad. En su grado máximo es lo que la Organización Mundial de la Salud denomina salud en todas las políticas. Y en este sentido, nuestro plan de salud, que llega hasta el año 2030, se propone avanzar de manera importante. Del mismo modo que estamos a punto de aprobar el nuevo Plan de Salud Mental, una herramienta de planificación de la política sanitaria, los recursos, la organización y los servicios, así como la garantía de la calidad de los servicios de salud mental para la población asturiana. Un compromiso del Gobierno explícito, completo y práctico con la salud mental y un ejercicio de responsabilidad con los más vulnerables, con los más afectados por la constelación de determinantes sociales y personales que están detrás de los problemas de salud mental, con especial atención a los jóvenes y a los mayores, y sin olvidar los efectos directos e indirectos que ha tenido la pandemia sobre la salud mental de la ciudadanía. El documento recoge todos los elementos que constituyen una política con mayúsculas sobre un área como la de la salud mental y llega a un gran nivel de detalle mediante sus más de 240 acciones concretas que suponen un compromiso y una guía práctica de actuación para todos los intervinientes en este campo, desarrollando 2 principios importantísimos que expone la comunidad científica. En primer lugar, que no hay salud sin salud mental, y en el segundo,
que la salud mental debe ser vista como una parte indivisible de la salud pública. Y es que si la salud se construye de forma colectiva, la salud mental de cada persona también depende del modo en que damos forma a nuestra sociedad. Por eso el Plan de Salud Mental de Asturias 2022-2030 se construye desde estos principios y con ese objetivo. Por eso el Plan de Salud Mental es un plan de salud mental de todas las personas y para todas las personas. En definitiva, en las últimas décadas se han dado mucho, pero somos conscientes de la capacidad de mejora y de la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, porque entre otras cuestiones somos muy exigentes. Consideramos que no puede ser de otra forma cuando estamos hablando de salud, de la salud de todas las personas que vivimos en Asturias. Para finalizar, debo hacer balance y debo decir que el balance de estas décadas es un balance positivo. Han mejorado los resultados en salud, pero también las herramientas, los procedimientos y la calidad de la asistencia para hacer frente con éxito a las distintas patologías y así mejorar la salud de las personas, incluso teniendo que hacer frente a una nueva enfermedad transmisible grave para la que no estábamos protegidos. Casi 3 años marcados por la incertidumbre han puesto de manifiesto muchas fortalezas y también aspectos a mejorar que es nuestra obligación atender. Y ante el futuro, supongo que soy optimista, pero sobre todo porque confío en que nos sigan importando los valores que he intentado desgranar a lo largo de esta ponencia, porque el futuro, no nos engañemos, el futuro no está escrito, el futuro será lo que nosotras y nosotros decidamos que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Lo normal es que haya un momento para las intervenciones de los asistentes, si quieren hacer algún comentario, algún juicio o alguna pregunta. Señora. Sí, yo quiero felicitar y constatar el hecho de que en psiquiatría se ha avanzado muchísimo. Yo tengo una enfermedad nerviosa desde grave, o varias, no sé, porque tengo varios diagnósticos, desde hace muchísimos años, desde que era pequeña, y bueno, hoy en día estoy normalizada o algo así, tomando mis medicamentos, etc. Y bueno, afortunadamente a mí me gusta la parte de casa y bueno, yo estuve trabajando 28 años y bueno, y constato que ellos, debido a los buenos médicos profesionales de la sanidad pública. Esta parte final no estoy escuchando bien. Me habla un poquito más alto, por favor. Que yo tuve una enfermedad mental desde pequeña, tengo o varias, no sé. Tengo múltiples diagnósticos. Y eso, y que constato los cambios que ha habido desde que yo era pequeña hasta la actualidad, que a mí no me tocó la castellana afortunadamente, pero que bueno, que lo he visto en películas y bueno, que es una cosa totalmente negativa. Y bueno, y yo pude, con la ayuda de los profesionales de la sanidad pública, que han sido especiales para mí y bueno, para ellos estando con personas humanas como médicos, me han sacado adelante y también los médicos de cabecera, que han sido unas personas pues bueno, realmente especiales. Y constato que ha habido avances unos detrás de otros hasta el hecho de que, bueno, de que yo tengo una vida hoy, no podría, seguro que normal no es, pero sí normalizada. Y luego que bueno, que está muy bien la ley que de los que quieran morir, pero los que queremos vivir, eso, a veces se aborda lo de Arbre de Grey y se estudia el envejecimiento y qué piensa de eso, de lo de Arbre de Grey, Gines Monata, y que no haya que morir y que ya va a haber medicamentos dentro de 5 o 10 años y que se van a curar los enfermedades del envejecimiento. Sí quisiera decirme su opinión. Sí, muchas gracias. Si le entendí bien, bueno, respecto a esta última parte, efectivamente a nivel nacional ha salido una ley, ¿no?, de derecho, nuevo derecho que aparece en la prestación de la eutanasia, pero como bien dice, hay también quien quiere vivir, ¿no? Afortunadamente la gran mayoría de las personas queremos vivir y por lo tanto ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos sobre todo, ¿no? Por supuesto, dar los derechos a quien llega a una situación tal que así lo pide, pero es muy importante, ¿no?, que estos
derechos que tenemos a vivir, y además a vivir como entendemos cada uno de nosotros la vida, ¿no? Esta autodeterminación pues se respete. Para ello es muy importante, por ejemplo, no hay demasiada gente que haya hecho todavía el testamento vital, las instrucciones previas, pero tenemos la oportunidad de dejar por escrito cuál es nuestra voluntad, si en un momento dado se dan las circunstancias en las que no estemos en condiciones de poder comunicar a viva voz a las personas que nos están atendiendo cuáles son nuestros deseos, ¿no? Y por lo tanto de manera anticipada lo dejemos plasmado en un documento legal, registrado, y se garantice ese derecho a que nos, como bien decía usted, a que, bueno, pues dentro de lo razonable, pero se luche por nuestra vida, si es lo que queremos, o lo contrario, ¿no? Si se considera que la situación no es posible de solucionar y se está en una situación de sufrimiento, pues bueno, que se pueda ejercer el derecho también a que no se haga lo que se llama la obstinación terapéutica o el encarcelamiento terapéutico, ¿no? Por lo tanto, cada uno puede ser buena idea que deje por escrito y registrado, ¿no? Lo que quiere, así como también que está previsto, ¿no? Que quede nombrado un representante que sea quien pueda interparlamentar entre el equipo que le atiende y la persona que puede no estar en condiciones ya de responder a las preguntas que puedan surgir. Y respecto a la primera parte, sí, efectivamente yo creo que ha habido, así me intenté expresar, grandes cambios, ¿no? En la salud mental. Si bien Asturias ya fue un gran adelantado en estos cambios de los años 80 y todavía sigue siendo un modelo a seguir en muchos sitios de España, y cuando vamos fuera de Asturias así nos lo dicen, ¿no? Desde el Ministerio, desde otras comunidades autónomas, nos ponen siempre como ejemplo, porque siempre en algunas cuestiones trascendentes vamos un poquito por delante. Hay dos grandes cuestiones, ¿no? Una, que es garantizar la atención a quien tiene ya un problema de salud mental, y hay que conseguir que tenga siempre lo que necesita, y hay veces que es difícil realmente, ¿no? Pero ese es uno de los retos y hay que conseguirlo, y hay que estar siempre mejorando en lo que se pueda para que cada uno tenga el dispositivo que necesita y nunca le falte. Y otro, que es la gran novedad de este nuevo plan de salud mental, que es la parte que tiene que ver con la atención comunitaria, con la salud pública, con la prevención, con el trabajar en los determinantes sociales de salud que nos llevan a enfermar, ¿no? De alguna manera adelantarnos y atajar los momentos en los que se ve afectado el bienestar emocional y poder llegar a cambiar el curso de manera que no se llegue a caer en la enfermedad mental, o incluso la persona que ya ha tenido problemas de salud mental, conseguir que no se desestabilice, ¿no? Y tenga una nueva recaída. Creemos que es un buen plan de salud mental, está hecho de una manera muy participativa, donde han participado, por supuesto, profesionales, expertos, pero también han participado asociaciones de pacientes, familiares también. O sea, está hecho con una visión muy plural, muy necesaria, y creemos que puede ser un buen plan de salud mental, sobre todo porque creemos que hay una gran capacidad de mejora en estos últimos aspectos, ¿no? Yo espero que pronto esté aprobado, está finalizando ya el documento, ya se han hecho alegaciones y está ya trabajando sobre él y ultimándose, ¿no? Incluso en los presupuestos, porque el plan de salud mental lleva una memoria económica anexa, y en los presupuestos ya se está teniendo en cuenta, por ejemplo, en el anteproyecto de los presupuestos de este 2023 ya se tienen en cuenta las líneas de este nuevo plan de salud mental. Muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna cuestión más? Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quiero felicitarte por tu magnífica y preparadísima conferencia, porque nos has dado muchos datos y yo aprendí muchas cosas, de verdad. Dos preguntas, una de ámbito general y otra más asturiana, digamos, ¿no? La de ámbito general, aquí se dijo, en concreto lo dijo y lo tiene escrito también Juan Luis Rodríguez Vigil, con relación a la coordinación del sistema del Consejo Interterritorial de Salud, si no habría que ir hacia una reforma federal, es decir, a una toma de decisiones no unánime, sino una toma de decisiones por mayoría cualificada en función del asunto a dilucidar, ¿no? Pues un ejemplo claro, los calendarios vacunales o cuestiones como esta, ¿no? No sé si ese debate está realmente sobre la mesa o si Asturias lo lidera o lo plantea, ¿eh? Primera pregunta. Y la segunda,
Desde luego has tocado todos los temas que yo creo que se pueden tocar. Quizás he echado uno solo de menos, que es la conexión entre el sistema sanitario, stricto sensu, y el sistema, digamos, sociosanitario. Es decir, la coordinación con todo lo que tiene que ver con la dependencia, porque, en fin, Asturias es un país de personas mayores, no diré de viejos, de personas mayores, estamos muy envejecidos. Y cuando uno llega a cierta edad, pues no tiene enfermedades, tiene simplemente mucha edad y muchas dolencias que a veces derivan en el hospital de agudos y probablemente habría otros mecanismos, ¿no? No sé si esa coordinación entre las dos consejerías o las dos áreas de trabajo se está llevando a cabo. Además, gracias. Gracias. Son dos preguntas muy interesantes. Esta segunda la toqué solo por encima, pero creo que merece la pena que la desarrollemos un poquito. Voy a dejarla entonces a continuación. Y respecto a la primera pregunta, efectivamente, comparto esa idea de que pueda tener una naturaleza diferente el Consejo Interterritorial, en la idea que decía Juan Luis Rodríguez Vigil de poder ser un órgano más federal. Comparto no solo en sanidad, sino en general, quizá el desarrollo constitucional español debe ir por el camino de la federalización, ¿no? De alguna manera hay una asimetría en las comunidades autónomas y quizás sea el momento ya de establecer, dar una estabilidad al sistema y tomar decisiones respecto a lo que debe ser atendido de manera centralizada y lo que debe ser atendido en las diferentes comunidades autónomas de una manera más homogénea. Juan Luis Rodríguez Vigil, por lo menos yo las veces que lo escuché, ese día no pude venir, tenía intención de venir a escucharlo, porque siempre es apasionante escucharlo, pero habitualmente se suele referir, y suelo coincidir bastante con él, en que sí que hay algunas cuestiones que pueden tomarse, que pueden llegar a votarse por mayoría, por ejemplo en el interterritorial. Ahora mismo las decisiones que se toman en el interterritorial para lo que se llaman las decisiones obligatorias, ¿no? Son por unanimidad. Sin embargo, es posible que haya algunas cuestiones, por ejemplo, las que tienen que ver con emergencias como las que hemos vivido, pues sería un buen ejemplo, ¿no? En las que hay que tomar decisiones que puedan ser por mayoría. Yo creo que sí, que tenemos que ir hacia ese camino, o nos ayudaría a tener un organismo para ciertas situaciones de esa naturaleza. Sin embargo, creo, no me equivoco, si digo que es difícil que se consiga, porque no todas las comunidades autónomas opinamos igual, ¿no? Y para hacer un cambio de estas características probablemente tenga que haber un consenso mayor del existente actualmente, pero me parecería interesante. Respecto al segundo tema, efectivamente toqué por encima la cuestión de la coordinación sociosanitaria, pero ha sido clave. Mencionaba antes que la sociedad asturiana es la mayor tasa de envejecimiento del país. Esa realidad, como decía antes, nos hace llegar a la reflexión de que quizás un buen porcentaje de nuestra población, tercio de nuestra población, no se beneficie de muchos nuevos diagnósticos y tratamientos. Por supuesto sí, cuando surge una enfermedad oncológica, pero a partir de cierta edad ya hay ciertas enfermedades crónicas instauradas que son las que mayor impacto tienen en las vidas, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la obesidad también, cuestiones que son las responsables de cómo vaya a ser tu calidad de vida, ¿no? En los últimos 30 años de tu vida. Y sin embargo, esos últimos 30 años sí se pueden beneficiar muchísimo de unos mayores cuidados, tanto en la vertiente del cuidado por una persona cuando estás impedido, cuando eres dependiente, como en el autocuidado, que tiene que ver con una mejor educación para la salud, un mayor conocimiento de lo que podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar el rumbo de nuestras enfermedades crónicas. Y también la sociedad se puede beneficiar de una mayor coordinación sociosanitaria. Como decía, ya se venía trabajando previamente a llegar nosotros a la consejería. La legislatura anterior ya se empezó a trabajar, pero nosotros le dimos un cambio cualitativo creando una nueva dirección general, ¿no? Que se llama de cuidados, humanización y atención sociosanitaria, precisamente porque engloba todas estas cuestiones que tienen mucho que ver, entre otras cosas, con el envejecimiento de la población. Y la experiencia fue buena. Sirvió, por ejemplo, cuando llegó la pandemia
Teníamos ya trabajado mucho en coordinación las consejerías de salud y la consejería de bienestar social, y por lo tanto poner en marcha mecanismos que fueron diferenciales en las primeras semanas de la pandemia en Asturias respecto al resto de España, en cuanto a que todas las residencias en Asturias tuvieron el apoyo del servicio de salud con un responsable asistencial en cada una de las residencias, fueran públicas o privadas, que era habitualmente una enfermera del servicio de salud contratada y que estaba trabajando allí con funciones, sobre todo de coordinación, de control de los circuitos, de mejora para evitar la transmisión de las enfermedades, de detección de los casos y de puesta en marcha de los mecanismos para el traslado del paciente que lo necesitara por su gravedad, ser trasladado a un centro hospitalario, ¿no? Sabemos que en otros sitios de España, en las residencias, precisamente no se funciona así. Recordemos todos imágenes de militares abriendo habitaciones cerradas con cadáveres dentro de residencias abandonadas. Eso ocurrió en algunas partes de España. Es triste recordarlo y por eso no lo tenemos, continuamente no lo estamos recordando, pero esa es la realidad. Hubo lugares en que no fueron capaces de tener esta coordinación sociosanitaria y bueno, fue una situación caótica que llevó a que hubiera muchas muertes. Muchas de ellas no llegaron ni a morir por COVID, sino que bueno, hubo personas que tuvieron cierto abandono. Son casos extremos, pero bueno, yo creo que nos muestra cierta diferencia, ¿no? Por lo tanto, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que fue una de las cuestiones que pusimos en marcha al iniciar la legislatura por la importancia que le dábamos, ¿no?, a la coordinación sociosanitaria. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? Yo primero, bueno, si no interviene nadie, voy a tomar yo la palabra, aparte de felicitarte por la panorámica que nos diste de lo que fue la evolución de la sanidad en Asturias yo digo sanidad, el sistema sanitario, en los últimos más de 20 años. Y lo que escuchamos aquí pone de manifiesto que tenemos un excelente sistema sanitario, que además se está renovando, que está en marcha, que está con problemas. Evidentemente, algunos de ellos se pusieron sobre la mesa en las conferencias anteriores: el sistema de información, la deficiencia del sistema de información, la perturbación demográfica, como se dijo aquí, se acaba de comentar, el Consejo Interterritorial, ¿no?, la falta de capacidades en el sistema interterritorial, porque son decisiones que se toman o acuerdos que se toman que no son vinculantes después, y que existe, como se dijo aquí también, una cierta deslealtad entre comunidades y una defensa de intereses particulares, ¿no? Eso se dijo claramente aquí. La cuestión económica, que la planteó Jaime Rabanal, yo creo que de forma muy clara la pasada semana, y una cosa que se denominó la cartera de incumplidos, que son unas cuantas, ¿no?, de lo que se dijo que se iba a hacer y que no se fue haciendo a lo largo de los 20 años. Pero yo creo que el balance tiene que ser netamente positivo. Y hay dos cuestiones para mí me parecen muy importantes, de las que también se habló. Una es, pues hay un comentario que me llamó mucho la atención de Juan Luis Rodríguez Vigil sobre las estructuras burocráticas de la Consejería y el SESPA que se duplican y que debería de solucionarse cuanto antes, ¿no? Él fue muy crítico con la existencia de las dos estructuras paralelas, superpuestas en muchas cuestiones, y que él planteó alguna vez en algún escrito, pero que el otro día lo explicó desde mi punto de vista con gran claridad. Una es esa, y otra es una canción con la que yo estoy desde hace muchos años, que es el tema de la carrera profesional, que fue la pérdida de una gran oportunidad, una decepción para los profesionales, y que se sustituyó por una carrera laboral, ¿no?, por tramos de 5 años, con unas remuneraciones a cambio de nada, da lo mismo lo que hagas que lo que no hagas, sin valorar la calidad asistencial, el compromiso con el sistema sanitario público, la docencia y la investigación que hagas, ¿no? Y eso, quería preguntarte si eso existe alguna posibilidad, porque es el tema clave para mí, de que esto funcione, siga funcionando y de que la gente trabaje con ganas. Se puede recuperar y se puede replantear.
esas dos cuestiones, ¿no? La de la compatibilidad entre el SESPA y la consejería que nos comunicó Vigil y la carrera profesional. Si tú ves la posibilidad de, no sé si dar marcha atrás, pero por lo menos recuperar la idea de una carrera profesional de verdad. Pues vamos por orden contrario. Respecto a la carrera profesional, tengo que decir que bueno, puede ser opinable, pero tal y como la has definido es lo contrario de lo que es. La carrera profesional es una oportunidad de darle a los profesionales la motivación mediante, en este caso, un complemento económico cuando hablamos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, pero también inicialmente, bueno, en algunos otros países hay otras posibilidades que yo sí que creo que es donde puede desarrollarse y puede ayudar a esa motivación de la que hablas, y es una vinculación con los grados de responsabilidad que un profesional puede llegar a tener. Puede ser un requisito para tener un grado de responsabilidad tener cierto nivel de carrera profesional, ¿no? No tiene por qué ser solamente el complemento económico. Actualmente ese complemento económico, como son todas las cuestiones laborales y una retribución lo es, hay que negociarla con los representantes legales de los trabajadores, que son las organizaciones sindicales, y así se ha hecho y así se hace. Bueno, tiene que ser así. Pero precisamente, si estuviéramos de acuerdo con los calificativos que hiciste, estaríamos haciendo de menos a las comisiones evaluadoras de esas carreras profesionales, que las hay. No es un complemento automático por antigüedad, es un complemento que se da cuando pasas de un grado de carrera al siguiente, tras una evaluación precisamente de tu formación en los últimos 5 años, de la investigación que has hecho, del compromiso con la organización en la que estás trabajando, del compromiso con el equipo en el que estás inmerso. Se evalúa por una parte por los jefes de servicio y se evalúa por unos comités de evaluación. Que podamos decir, pues, que se llegue a la conclusión de que se debería ser a lo mejor requerir unos niveles mayores de los que se requiere, pues, se podría entrar en ese diálogo, ¿no? Pero llegar a concluir que es simplemente algo automático y por antigüedad, pues no puedo compartirlo porque no lo es. No solo en su naturaleza, sino en los procedimientos que se realizan para ello, pues hay que hacer una evaluación por unos comités evaluadores, ¿no? Que están formados por personas y los estaríamos ninguneando si llegáramos a esa conclusión. Respecto a las otras cuestiones, ¿no? Como la bivalencia del SESPA y de la consejería, pues mi experiencia en estos años al frente de la consejería ha sido muy positiva. Yo no sé si en otras legislaturas bueno, él fue consejero y a lo mejor su vivencia fue diferente, pero fue muy positiva. El SESPA, la directora gerente del SESPA fue una más dentro del equipo que hemos estado trabajando durante este tiempo, los directores generales, ella y su equipo, sus directivos. Nos hemos entendido muy bien. Hay una parte con una visión estratégica y otra parte con una visión operativa necesaria, pero que efectivamente hay otros modelos para llevarlo a cabo. Y tenemos ejemplos en otras comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde la gerencia del servicio de salud está en la propia consejería y de alguna manera son todos un mismo organismo. Aquí en Asturias ha funcionado bien o está funcionando bien. Yo no veo una disfunción por ello. Sí que puede haber mejoras y matices y en ello estamos trabajando, ¿no? Pero en general yo no llego a la conclusión de que sea negativo, o por lo menos en mi experiencia no lo ha sido. Y hemos estado trabajando, como entenderéis, en situaciones muy difíciles y muy extremas y se ha funcionado muy bien. No ha habido problemas, digamos, de duplicidad de funciones, quizá porque sí ha habido mucho diálogo y siempre se han entendido las funciones de cada uno de los organismos, ¿no?
Y también quería, aunque has planteado dos cuestiones, has mencionado algunas otras previamente, y hay una que quisiera tampoco que no quedara por mi parte mal entendido. Mi experiencia en el interterritorial ha sido también muy positiva. Yo esa deslealtad de la que se habla, yo no la he vivido. Hemos estado trabajando, quizá, porque las situaciones fueron tan extremas, pero todos, no solamente los consejeros, sino los equipos de las diferentes consejerías, junto al equipo del Ministerio, la ministra, el ministro Salvador Illa anteriormente y la ministra Carolina Darias ahora, hemos estado trabajando en red, aprovechando los recursos, trabajando de manera coordinada, y nos ha sido muy útil. En una situación como esta, una pandemia, es algo enorme, y una comunidad autónoma uniprovincial como Asturias es muy pequeña. De no tener esta capacidad de trabajo en red con el resto de comunidades y con el Ministerio a través del interterritorial, no hubiera sido posible que hubiéramos hecho en Asturias lo que hemos hecho. Eso lo puedo garantizar. Por lo tanto, yo tampoco comparto que la situación sea tan negativa o se viva esa deslealtad. Tengo que decir que no se ha vivido, por lo menos en esta última temporada que a mí me ha tocado estar al frente de la consejería. No puedo decir más que hemos sacado de esta relación en el interterritorial muchas más experiencias y frutos positivos que negativos. Cuando aquí se criticó la dinámica y la forma de tomar decisiones en el Consejo Interterritorial, las frases que se utilizaron por dos de los ponentes fue acuerdos en forma de recomendaciones no vinculantes, y otro habló de politización y deslealtad entre partes. O sea que no es una cosa, y por otro lado es una cosa que trasciende a la sociedad, que es así. Es decir, independientemente de que se llegue a acuerdos positivos y que tenga valores y que se puedan aprovechar, ¿no? Pero es posible que en otras legislaturas la dinámica fuera muy diferente. Antes de la pandemia no. Yo creo que la dinámica empezó a cambiar mucho cuando María Luisa Carcedo llegó al Ministerio de Sanidad, en la que empezó a convocar con regularidad al interterritorial. Previamente, como decía, se estuvieron durante bastantes años convocando el interterritorial lo imprescindible que marcara la norma, ¿no? De forma que daba la impresión de que era incómodo convocar el interterritorial, quizá lo fuera en aquel momento, pero la experiencia que hemos tenido ya antes de la pandemia de colaboración dio buenos frutos, y con la pandemia, como digo, es la relación que se estableció entre las diferentes comunidades autónomas y con el Ministerio fue imprescindible, y de ello aprendimos muchas lecciones y mejoramos muchísimo las relaciones. Cuando digo mejorar las relaciones no me refiero a que fueran malas, sino que en muchos casos eran prácticamente inexistentes entre comunidades autónomas, y hemos aprendido a trabajar de manera coordinada, aprovechando los recursos de unas y otras. Comunidades como la asturiana, que son pequeñas, son de las que más se benefician precisamente de este tipo de relaciones, ¿no? Saber que si tenemos que poner en marcha algo en Asturias porque tenemos un problema que detectamos, y poder contar casi al instante con la experiencia de otras comunidades porque se brindan a ayudarte desde el primer momento, pues es algo que se ha salido, ha emanado del interterritorial. Yo no sé si es que tengo una naturaleza más optimista, pero esa es mi experiencia. Bueno, esto no es un diálogo y estoy metiéndome en tal, pero ya que citas a María Luisa Carcedo, tengo que decir que para mí fue la mejor ministra que tuvo la sanidad española que yo recuerde, ¿no? Hay tres medidas que me parecen importantísimas que se atrevió a hacer y que nadie antes había atrevido a hacer. Uno es el calendario vacunal para toda la vida, me parece muy importante y es una idea en la que se debe de seguir trabajando. El proporcionar a los diabéticos con inestables, a los niños y a las embarazadas con diabetes, el freestyle libre, carísimo, un gasto por parte de la administración extraordinario. Y después las campañas que hizo, que se quedaron en nada después, no sé por qué motivo, cuando ella marchó, sobre las pseudoterapias. Fue muy valiente y estuvo en los medios de comunicación, y además estaba muy bien hecha y muy bien planteada. Y creo que eso, como la citaste, me parece de justicia reconocerlo en un momento como este. Lo comparto perfectamente. Son tres medidas que fueron dinero. Y avaladas en el interterritorial de manera unánime.
Bueno, pues con más motivo, aunque no se vinculase y aunque por debajo las deslealtades siguieran funcionando. Bueno, no, primero, gracias Ramón, porque Ramón es el director del RIDEA, pero se le estropeó el coche viniendo para aquí. Y tuvo que llamar al taller porque no sabe arreglar un coche. Y gracias Ramón por acompañarnos y por acercarte hasta aquí a pesar de toda la contrariedad que tuviste esta tarde con el vehículo. Y dar las gracias a los asistentes, dar las gracias al RIDEA, en nombre pues a Ramón y a la Comisión Quinta, insisto, y daros muchas gracias a todos los ponentes que hicisteis un gran esfuerzo para romper vuestro esquema de trabajo diario para estar con nosotros y gracias a ti porque insisto, me parece darte la enhorabuena porque me parece que le pegaste un repaso, una panorámica del desarrollo de la sanidad asturiana extraordinario, muy útil. Gracias Pablo por acompañarnos y por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros, siempre es una oportunidad para hacer una reflexión que nos viene bien a todos, a mí también. Espero que haya sido del interés. Muchas gracias Ramón por la invitación a la conferencia y un placer y a vuestra disposición siempre que necesitéis.